El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Caracas Radio. Lo mejor este martes 26 de enero del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Simplemente comento algunos titulares de las noticias que vamos a desarrollar durante el programa, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. El nuevo gobierno de los Estados Unidos hoy se ha pronunciado sobre nuestro país. La meta de Estados Unidos es apoyar una transición en Venezuela. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Además, en medio de la sesión convocada por la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015, el diputado José Manuel Olivares denunciaba que el número de víctimas mortales producto de la pandemia del coronavirus es superior al de la cifra oficial. Hablaremos al respecto. Otra vez el tema de los subregistros. En Colombia confirmaban muy temprano la muerte del ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien desde sus distintos cargos durante esta administración apoyó con mucha fuerza la transición a la democracia en nuestro país. Y en el mundo, a propósito de lo que está ocurriendo en el mundo, ya superan los 100 millones de casos de coronavirus, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el padre jesuita, abogado, defensor de derechos humanos, además politólogo y vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana, Arturo Peraza. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer conversar contigo. Un gusto conversar con nuestro invitado y la verdad mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y una posible transición a la democracia. Parece que en las actuales condiciones no sería posible, al menos de inmediato. Sin embargo, la comunidad internacional sigue promoviendo esta posibilidad. Yo le pedí una primera valoración, padre, acerca de este tema. Lo escuchamos. Bueno, mira, yo creo que lo que ha habido en concreto es una insistencia en una línea que ya había asumido la Comunidad Europea. Claro, ahorita en el contexto que ya habíamos hablado de que después del 5 de enero las condiciones de la Asamblea Nacional electa en el 2015 y las condiciones del mismo Juan Guaidó institucionalmente e inevitablemente cambian. Eso de la mera continuidad y de que todo el mundo iba a aceptar esa condición que se autoimpuso la Asamblea Nacional electa en el año 2015 resulta muy complicada en términos institucionales. Y aunque usted quiera repetir esa historia, no es fácil que otras instancias lo acepten. Lo que aceptan esas instancias, sin duda, es que, de nuevo, la elección y la instalación de la Asamblea Nacional, que nace a la luz del supuesto acto electoral del día 6 de diciembre, tampoco es legítima. Entonces aquí se está generando una suerte de vacío porque las naciones a nivel internacional no reconocen a esa Asamblea Nacional por su carácter espurio, porque bueno, fueron electas en unas elecciones que no pueden ser reconocidas como democráticas, lo mismo que le pasa al señor Maduro y lo mismo que pasó con la Asamblea Nacional Constituyente en su momento. Pues bueno, el problema es que tampoco se puede afirmar que la Asamblea Nacional que se eligió en el 2015 puede continuar el mandato, y esto genera una sensación de vacío de poder que lo único que indica a las organizaciones internacionales es la necesidad de que los venezolanos se sienten y puedan reordenar el juego político dentro de un marco aceptable de democracia. Y esas naciones entienden que la idea y la solución la tienen los venezolanos y la tienen por vía de la negociación. No hay una salida violenta que se pueda imponer y mucho menos que organismos o entidades internacionales puedan imponer una salida de fuerza dentro de Venezuela. Si me permite, padre, tenemos un extracto de una declaración que ofreció hace algunos minutos la vocera, o mejor dicho, la encargada de prensa del nuevo gobierno
del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Jen Psaki, ella le preguntaban acerca del TPS y las medidas que favorecen a los venezolanos en ese país. Ella aprovechaba para adelantar, creo que por primera vez de forma pública, cuál es la política que tiene el nuevo gobierno norteamericano con relación a nuestro país. Vamos a escuchar lo que ella respondía a esta inquietud sobre Venezuela y yo le pediría un comentario. Una de las últimas acciones del presidente Trump fue darle estatus protegido a los venezolanos en Estados Unidos. Entiendo que eso se mantiene. ¿Tiene algo que decir al respecto? Bueno, la meta de Estados Unidos es apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones libres y justas. El presidente siempre ha tenido muy claro que el enfoque hacia Venezuela encarará la situación humanitaria, darle apoyo al pueblo venezolano y revitalizar la diplomacia multilateral en aras de una solución democrática para ir en pos de individuos involucrados en violaciones de derechos humanos, corrupción y otros hechos. No tengo nada que añadir sobre el estatus de protección temporal. Nuestro equipo de seguridad nacional está revisando todas las posiciones y medidas tomadas por el gobierno de Trump y le daremos una actualización cuando la tengamos. Yo le preguntaría, padre, su opinión, su análisis, porque esto, si me permite, se me parece mucho al documento que emitieron los obispos comenzando este año 2021 a propósito de la gravísima situación que afecta a nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente, bueno, se reconoce nuevamente la situación de violación de derechos humanos. Eso también lo está diciendo la Comunidad Europea. Yo creo que la novedad en este caso del gobierno americano es que sale de esa línea unilateral de acción en donde se decía aquello de que todas las opciones están sobre la mesa y vuelve de nuevo un poco a la política que ya había implementado el gobierno de Obama de sanciones personales a aquellos que son violadores de derechos humanos o de personas que detenten fondos o muestren vínculos con aquellos que son señalados por las violaciones de derechos humanos, superando esa versión y creo que va a ser la tendencia, de sanciones generalizadas, que fue lo que impuso durante prácticamente 2 años, y especialmente en este último año, la administración de Trump. Lo otro que aparece claramente es la línea de digamos, de actuar con otros estados y junto con otros estados en la búsqueda de una solución. Y eso supone que probablemente se van a plegar mucho más a las opciones que está asumiendo la Comunidad Europea y que ya hace rato que la Comunidad Europea ha estado impulsando, en donde la invitación al diálogo, que fue lo que claramente apareció en el documento de la Comunidad Europea, pues en definitiva es por donde probablemente la administración Biden va también a tratar de presionar y buscar, tanto del lado del gobierno de Maduro, que ya sabemos muy complicado porque es el que fundamentalmente ha trabado estas posibilidades de diálogo, pero también del lado de la oposición, que aparece, ya lo señala el documento de la Comunidad Europea, como poco unida, y eso genera una gigantesca dificultad al momento de negociar, porque no es que tienes una posición única y vinculada de los distintos entes que están dentro de la oposición, sino que parece muy fragmentada y eso complejiza los elementos de negociación. Ahora, parece que lo mismo ocurre con el chavismo, padre, y por otra parte, sí, digamos, la vara de medir que coloca la comunidad internacional es la violación de derechos humanos. ¿Quién queda por fuera para sentarse a hablar con la alternativa, con la Asamblea Nacional? Sí, una muy buena pregunta es esa vara, porque, digamos, evidentemente buena parte del gobierno del señor Maduro están implicados en claras dimensiones de violación de derechos humanos, especialmente los nombres que aparecen señalados por la instancia de investigación de los hechos en Venezuela. Ellos señalan un conjunto de nombres, también la fiscal, aunque no ha avanzado el caso, por lo menos hace un conjunto de señalamientos que apuntan a determinados nombres y determinadas personas, y eso evidentemente complejiza del lado del gobierno quién puede negociar o quién está en condiciones de negociar. En todo caso, yo siento que
probablemente en este proceso de necesaria negociación, que no sabemos si se va a abrir, porque además el desear y el invitar a establecer elementos de negociación no hace que esa negociación se vaya a abrir. Ya hemos hablado incluso que el gobierno lo único que ha mostrado interés a nivel de negociación es de negociar con sus propios pares o oposición autocreada, no de negociar seriamente una alternativa que produzca una posibilidad democrática en el país. Y la verdad es que actualmente el régimen de Maduro tiene muy pocos alicientes para entrar a negociar. Y bueno, si además aparece esta línea de flexibilización, probablemente el aliciente sea exactamente el contrario, es decir, el gobierno de Maduro se puede sentir invitado a instalarse en el poder sin tener que negociar absolutamente nada. Ahora, entonces, ¿frente a qué escenario estamos, padre? Porque la situación es francamente delicada desde todo punto de vista, ni hablar de las dimensiones de la pandemia de COVID-19 que ahora mismo afecta a nuestro país. Lo escuchamos. Sí, bueno, evidentemente la situación es bastante complicada. Uno lo que desearía es que efectivamente parte de este multilateralismo, y disculpa que me costaba pronunciar la palabra, incluya a Rusia, China, incluso Irán, en ese proceso de llevar al gobierno de Maduro a negociar, porque la única forma que la comunidad internacional puede forzar a Maduro a negociar es que los estados que de alguna u otra manera le sirven de amparo al gobierno de Nicolás Maduro lo lleven a él a negociar, porque existen intereses de poder resolver el problema. Creo que este ejercicio es el ejercicio más importante. Lamentablemente las decisiones en el país en términos políticos no están dentro del país, están fuera del país, y prácticamente dependen de este conjunto de agentes de los cuales depende el gobierno de Nicolás Maduro. Sobre un tema elemental, padre, lo hemos conversado con especialistas, con dirigentes políticos, y tiene que ver con el avance de la pandemia. Yo le pediría un comentario, porque el tema humanitario está prácticamente en el discurso de todos los países que apoyan una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede comentar? Sin duda, o sea, bueno, el tema de la pandemia, yo creo que hay que verlo desde dos vectores. El primero, hubo un conjunto de actos irresponsables durante el mes de diciembre que han agravado la pandemia, particularmente en el caso venezolano. Hay que reconocer que Venezuela no es de los estados en donde la pandemia ha tenido un nivel máximo de exposición y violencia, a Dios gracias. Creo que también cuando uno compara con informaciones de otros estados, incluso lo que tú puedes observar físicamente, pues hay que reconocer que si bien nosotros estamos sufriendo los mismos elementos de la pandemia, no estamos al nivel de lo que está ocurriendo en otras sociedades. En ese sentido ha habido un elemento positivo, pero, y aquí viene la otra dimensión que uno tiene que mencionar. El gobierno de Nicolás Maduro, sobre la base de esto, intentó un conjunto de actos que fueron bastante irresponsables en el mes de diciembre, tanto a nivel de la campaña electoral, permitiendo encuentros masivos que generaron condiciones de peligro, como otro conjunto de actividades que están reñidas con las condiciones de bioseguridad que deben existir. De allí que, bueno, hemos tenido un aumento dentro del marco de la situación del país, de las personas contagiadas, y bueno, ahora está surgiendo un segundo oleaje que el Estado venezolano tiene que mirar con mucha precaución cuáles son las medidas que va a tomar. Además, aquí hay otro elemento que tenemos que agregar. Mientras en otros países están comenzando el proceso de vacunación, nosotros parece que estamos muy lejos de ese proceso de vacunación, y eso es parte de la preocupación. Y si uno se pregunta por qué estamos todavía tan lejos del proceso de vacunación, habría que preguntarse si el Estado venezolano ha hecho las adquisiciones necesarias y ha hecho los recursos necesarios para comprar esos productos. Cuando a ti te dicen que el problema es el bloqueo, lo único que yo tengo que mencionar es que me perdonan, de nuevo, uno tiene que graficar, las bodegas que hay en este país no evidencian esa mostración de aparente bloqueo. Y bueno, los grandes camionetas y carros que se están comprando
algunos personajes vinculados a la gestión del actual gobierno, parece que desdicen mucho de este problema del bloqueo y de hacia dónde están dirigiéndose los recursos en Venezuela. Finalmente, padre, hace algunos días Nicolás Maduro hablaba de una supuesta corriente divisionista en el seno del chavismo, y yo le pediría un comentario de su parte al respecto, si podemos relacionar o no con la posibilidad de una negociación promovida por la comunidad internacional. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí, bueno, Nicolás Maduro debe estar ahorita en un proceso en el cual él tendrá interés de tener un mayor nivel de control del partido. De hecho, yo creo que el nombramiento del presidente de la Asamblea Nacional en la figura de Jorge Rodríguez significa un clarísimo ejercicio del poder por parte de Nicolás y del control del poder por parte de Nicolás, incluso al interno del partido, porque evidentemente ese cargo de presidente de la Asamblea Nacional, en donde el único partido prácticamente es el PSV, pues significa un control muy directo del partido y un aval al poder de Nicolás Maduro. Pero por el otro lado es evidente que hay sectores dentro del chavismo que creen que hay que llegar a un acuerdo para restablecer un modelo democrático que permita desarrollos sociales y económicos en el país. Y tienen la claridad intelectual e incluso moral de darse cuenta que mientras esa puerta no se abra, no va a haber condiciones para restablecer un desarrollo mínimamente económico que restablezca las condiciones de nuestra población. Entonces, claro, esto es lo que yo siento que Nicolás Maduro llama divisionismo, porque en el fondo para Nicolás Maduro lo único importante es el poder, no importa a costa de qué ni cuánto sufrimiento tenga que generar. Y evidentemente este grupo sí está dispuesto a negociar el tema del poder con tal de lograr condiciones de desarrollo para la población. Padre Arturo Peraza, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, sacerdote jesuita, abogado, defensor de derechos humanos, politólogo, vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana, expresando opinión y análisis acerca de este tema que es motivo de discusión, sobre todo por parte de la comunidad internacional y por supuesto internamente, la posible transición o una posible transición a la democracia en nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Lo hacemos con nuestra audiencia vía streaming, también los que nos escuchan a través de las distintas plataformas. El gobierno de Biden, esto lo tomamos de la página web del Nacional, la meta de Estados Unidos es apoyar una transición en Venezuela. Esto lo acabamos de escuchar en declaración de la responsable de la prensa de la Casa Blanca. El nuevo presidente de Estados Unidos afirmó durante su campaña que de llegar
al poder, a la Casa Blanca, apoyaría en la lucha por el retorno a la democracia en nuestro país. La duda es en qué términos, evidentemente, pero bueno, ya es una declaración de intenciones. Sobre el avance de la pandemia de coronavirus, lo dicho, la oposición venezolana, bueno, al menos así lo titula EFE, estamos hablando de la Asamblea Nacional legítimamente electa en 2015, denunció que más de 2.000 personas han fallecido en el país a causa del COVID-19 frente a las 1.148 que, según cifras oficiales del gobierno, han muerto por la enfermedad que causa el nuevo coronavirus. Y esto tiene que ver, sin duda alguna, con el tema del subregistro y el manejo que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro de la información en el marco de la pandemia. Muere el ministro de Defensa de Colombia a causa de coronavirus. Esto lo destaca el País de España, como otros medios de comunicación internacionales. Carlos Homs Trujillo permanecía ingresado en una unidad de cuidados intensivos por una neumonía provocada por la enfermedad. Y es que esta enfermedad, hay que recordarlo, es letal en algunos casos específicos, como ha ocurrido con el titular de la defensa colombiano. Además, el mundo llega a los 100 millones de casos de COVID-19 según la Universidad Johns Hopkins, como lo destacaba la agencia de noticias EFE. El País de España, en su primera página, nos da algunos datos acerca de las medidas que se han tomado, el impacto de esta pandemia. Estados Unidos exige un test negativo de COVID a los viajeros que llegan en avión. Eso, entendemos, empieza a aplicar a partir del día de hoy. La nueva regla incluye a visitantes, ciudadanos y residentes permanentes. Además, un hallazgo de la comunidad científica. Hay un estudio con más de 600 pacientes que describe la lengua COVID, esto está entre comillas, como un síntoma de coronavirus y tiene que ver con ciertas características que adquiere justamente la lengua, cierta hinchazón en aquellas personas que han sufrido coronavirus. Y el Fondo Monetario Internacional estima una recuperación económica de 4,1% para América Latina. Aparentemente es un poquito superior a lo que había proyectado inicialmente, producto de la expectativa que se ha creado por el proceso de vacunación que no ha llegado a Venezuela, como recordaba el padre Arturo Peraza, y no sabemos cuándo va a llegar, por cierto, a pesar de que se nos ha dado como fecha, posible fecha, el mes de abril. Vamos a reponer algunos de los videos, de las imágenes de la jornada. Inicialmente vamos a reponer una declaración, un testimonio de los vecinos del estado Lara, vecinos de Cerritos Blancos, al oeste de Barquisimeto. Llevan más de 64 días sin luz, sin servicio eléctrico. Vamos a verlo. Sí, aquí. Bueno, queremos que nos ayuden lo más pronto posible, ¿verdad? Que nos solucionen ese problema de la luz, porque de verdad hay mucha necesidad. También tenemos el problema de las aguas negras, no tenemos gas. Y entonces hay muchos niños que necesitan comer, personas enfermas. Por ejemplo, yo soy hipertensa, yo no puedo pasar hambre. Muchas gracias, vecina. Aquí haciendo el sondeo de cómo... Bueno, esto es un video publicado en redes sociales que da cuenta justamente de esta situación que no se explica en un país como el nuestro, sobre todo esta administración que manejó más de $1 millón de millones de dólares hasta 2019 solo por cuenta de ingresos petroleros. Además, otro drama producto de esta crisis tiene que ver con la migración forzada y las medidas extremas que han tomado países como Perú, que ha desplegado el ejército en la frontera con Ecuador para evitar la inmigración ilegal, tomando en cuenta que la mayoría de los ciudadanos que ingresan de forma clandestina hoy día son venezolanos, una situación que jamás imaginamos en nuestro país. Pero vamos a ver un video que grababan migrantes, refugiados venezolanos justamente a esta altura de la frontera entre Ecuador y Perú. Veamos. ¡Ay, niño! ¡Ay, niño! ¡Ay, niño! ¡Ay, niño! ¡Oye, camine! ¡Graba a los niños cómo están! Bueno, parte de esta grabación, de este drama, como decía el padre Arturo Peraza, da la impresión que el régimen de Nicolás Maduro está dispuesto a hacer lo que sea
con tal de quedarse en el poder, incluso sometiendo a la población a este tipo de penurias absurdas, o sea, la necesidad de salir forzosamente de nuestro país y tener que lidiar con el despliegue de efectivos de seguridad, en este caso de la Fuerza Armada Peruana, en la frontera con Ecuador. Allí se ubicaron, según las agencias, más de 50 vehículos, hay carros de combate, blindados, y lo que se ve en las imágenes es a los venezolanos a esa altura de la frontera, bueno, frente a un grupo de efectivos militares fuertemente armados. A esta hora vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora hablamos ampliamente acerca del avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Nos acompaña el doctor Unidades Urbina, médico, pediatra, intensivista, fue director del Hospital JM de Los Ríos, pero además es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, además miembro de la Academia Nacional de Medicina. Doctor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias por el contacto. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, tiene que ver con el avance de la pandemia. Yo iniciaría con esta nota preliminar sobre el tema de las gotitas, las supuestas gotitas milagrosas que está promocionando Nicolás Maduro, que tantas reacciones ha generado. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, en relación al supuesto preparado, porque eso no es un medicamento todavía... claro, ¿cómo se llama? El antiviral que está promocionando el gobierno nacional. Queremos informar que
La información que apareció, que está refrendada por la Academia Nacional de Medicina, es un papel de trabajo en el cual se habla de que inclusive ya ese supuesto medicamento se intentó utilizar por el gobierno nacional cuando la epidemia de H1N1 y no resultó. Es importante que la comunidad entienda que para hacer un medicamento pasa por varias fases, igual que las vacunas que han estado escuchando todos estos meses, fase 1, fase 2, fase 3, experimentación en animales, que es la fase 2, la fase 3, experimentación en humanos. Hay que pedir, se acostumbra a hacer por norma internacional una precalificación por la Organización Mundial de la Salud. La OMS envía unos emisarios al país que está proponiendo el biológico o el medicamento para revisar las condiciones donde lo hacen, si realmente la es inocuo. Entonces, no es solamente anunciar que tenemos un medicamento, unas goticas milagrosas. Además, el hecho de ponerle goticas milagrosas ya pierde seriedad y de paso le ponen el nombre de José Gregorio Hernández como para lograr penetrar en la población. Entonces, la Academia Nacional de Medicina en ese escrito habla de que eso haya algunos estudios que están in vitro en laboratorio, pero no en vivo, hasta donde nosotros sabemos en Venezuela. Entonces, mal puede el gobierno nacional decir que ya lleva miles de pacientes tratados cuando nadie conoce el famoso medicamento, cuando la OMS desconoce. Y María Alejandra, tú primero haces las fases, informas, publicas a nivel internacional y luego se te da una aprobación. Tú no vas a comenzar a construir una casa por el techo si tú no tienes unas columnas y unas bases. Eso está pasando con el famoso medicamento. Nota preliminar de la Academia de Medicina. Sí. Advierten que es prudente esperar mayores datos de las pruebas del Carbativir. Claro, sí, doctor, ¿me escucha usted? ¿Perdón? Le comentaba que como la conclusión, digamos, preliminar del documento de la Academia de Medicina advierte sobre la prudencia que hay que tener y la espera de mayores datos de este Carbativir, correcto, que ha presentado Nicolás Maduro, o que ha promocionado, que ya existía efectivamente, para tomar en cuenta, entre otras cosas, o tomando en cuenta los protocolos internacionales descritos en el documento, para calificar finalmente a este fármaco, o como se le quiera denominar, como candidato a medicamento anti-COVID-19. Yo le pedía su comentario sobre este punto en específico. ¿Lo escuchamos? Sí, ciertamente, como veníamos comentando, todo medicamento que va a utilizarse de manera masiva necesita pasar por todas estas fases, fase 1, fase 2 y fase 3, aprobación de la OMS viene, revisa, verifica y luego le dice sí, este medicamento es seguro. Pero nada de eso, hasta donde nosotros sabemos desde las sociedades científicas y las academias, no ha sucedido. Entonces, no pueden dar esa información o no deberían dar esa información tan alegremente porque eso produce falsa sensación de seguridad en la comunidad, que la comunidad dice, bueno, si me enfermo tengo un medicamento 100% efectivo. Nadie sabe dónde está la efectividad demostrada de ese supuesto medicamento. Nadie sabe en qué población se hizo, si es que se hicieron los estudios. Entonces, cuando tú no tienes esa claridad para la comunidad científica, por supuesto caemos en la desconfianza de la población, en otros caen en la falsa sensación de seguridad y además produce la duda e incluso la burla, como pasó hace unos 2 meses atrás con el famoso medicamento DR10. ¿Qué pasó con el famoso medicamento DR10 que ya estaba listo y que también curaba el coronavirus? Eso se extinguió. Entonces quedó Venezuela muy mal parada frente a la comunidad internacional, porque imagínate tú, no es que desconfiemos a los científicos venezolanos, pero oye, si están trabajando las grandes potencias que tienen todos los implementos en su mano para tratar de hacer un descubrimiento, viene Venezuela a decir, tenemos esto, pero después mira para los lados y sigue locura. Nadie sabe qué pasó con el famoso DR10. Lo mismo pasó con cuando mandaron a dar dióxido de cloro inyectado y tomado a los pacientes. También nos pronunciamos. Eso no es el deber ser porque no tiene una comprobación científica. Y hoy día, María Alejandra, la medicina se basa en la evidencia científica, no en la anécdota. Finalmente, doctor, sobre el tema de la vacuna o de la posible vacunación contra el coronavirus en nuestro país, conversamos la mañana de hoy con la presidenta
de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, y ella expresaba preocupación, ¿no? Es decir, por la actitud que ha asumido el régimen venezolano, el retardo con relación a este tema y la falta de preparación que es necesaria para aplicar este medicamento, este biológico, al menos los que se conocen para combatir la pandemia. ¿Qué puede decirnos? Totalmente de acuerdo con la presidenta Mireya Goldwater de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. A la fecha, Maduro solamente ha dicho, en abril comenzamos la vacunación, pero suponemos que con la vacuna Sputnik 5, que es por la relación tan cercana que tiene con Rusia, pero ya debería saberse cuántas dosis van a llegar, cuándo van a llegar, y lo principal, debe saber la población por qué grupo etario van a empezar a vacunar, si los personal de salud, si los mayores de 65 años, si las mujeres embarazadas. Nada de eso se sabe y se supone que estamos a 3 meses de que supuestamente llegue la vacuna. Pero el problema es que hacen unos anuncios de una manera tan alegre que entonces producen alegría en un cierto grupo de la población que desconocen cómo son los procedimientos científicos, pero en el resto de la sociedad, que es gente de las sociedades científicas, de las diferentes academias, sabemos que así no se maneja la salud en ningún lugar. Ya Israel o Alemania dijo, vamos a vacunar tal fecha. Cuando llegó la vacuna, el mismo día estaban empezando a administrarla, igual que en España, pero es que aquí hacen los anuncios y nadie ve concretada esos anuncios en una realidad tangible en beneficio del pueblo venezolano. Eso es lo que nos preocupa y hemos advertido desde diferentes escenarios al gobierno nacional. Tienen que ser claros con toda la población para que además genere confianza, porque si usted no genera confianza puede traer la vacuna, pero la gente dice yo no me la voy a poner, que es lo que la mayoría de la gente dice. Entonces, no es solamente tener el medicamento o la vacuna, sino además ser transparente con la información para que eso se refleje en una confianza de la población susceptible de recibir ese medicamento. Doctor Uñades Urbina, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, médico, pediatra, intensivista, director del Hospital de Niños JM de Los Ríos, presidente de la Sociedad Venezolana de Pericultura y Pediatría, expresando opinión y análisis acerca de este tema, el avance de la pandemia, lo que se sabe y lo que no de estas supuestas gotitas milagrosas que ha promovido o está promocionando Nicolás Maduro, y la vacuna, que es fundamental para hacer frente a la epidemia en nuestro país. Nosotros nos despedimos, nos hacemos a nombre de Jaime Lestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.